Gracias por continuar con nosotros. Hoy es 4 de diciembre, estamos ya del día viernes y como les veníamos anunciando, vamos a cerrar la semana con una conversación con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Hay puntos importantes en cuanto al tema de la pandemia. Hace unos días el ministro habló sobre la importancia de consultar cuando se tengan síntomas que se puedan asociar en este caso a la COVID-19, sobre todo para personas mayores. Él lo decía que hay personas que esperan demasiado tiempo para ir y buscar ayuda médica, para presentar, digamos, o plantear su caso a un médico y que les digan qué pueden tener o que se les haga una prueba para determinar si se han contagiado de COVID-19. Porque decía que hay mucha gente que espera demasiado tiempo y a veces cuando ya llegan a la atención hospitalaria es demasiado tarde y esto puede complicar sus casos o terminar en una fatalidad. De todos estos puntos vamos a conversar esta mañana. Tenemos como decíamos, una visita importante hoy, el ministro de Salud, doctor Francisco Alaví, un gusto saludarlo, bienvenido nuevamente a Hechos AM. Un placer poder estar acá, un placer continuar informando a la población salvadoreña sobre cuál es la evolución de la pandemia y sobre todo cuáles son los puntos más importantes que debemos abordar en esta época del año y sobre todo en base a la evolución que se está observando en esta enfermedad. Doctor, me gustaría que comenzáramos hablando y que usted nos hiciera su evaluación. Hace unos días fue calificado El Salvador en nivel 4, es decir, de alto riesgo de contagio de COVID-19, y esto por el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Ellos hacen advertencias respecto a, digamos, a los viajes que pueden hacer en determinado momento sus ciudadanos. Estamos en una temporada en la que la gente, digamos, acostumbra mucho viajar, incluso dentro de los mismos Estados Unidos, o incluso gente que viene a pasar fiestas en, digamos, sus países de origen. Ellos decían, El Salvador es un país con un alto nivel de contagio, por lo menos eso es lo que decía el reporte del CDC. Pero ¿cómo toman ustedes esta información? Sí, primero que nada debemos conocer cuáles son las indicaciones o los principales criterios que aborda la Organización Mundial de la Salud precisamente para poder catalogar y para poder hacer este análisis. Y en base a eso yo quiero mencionar una parte importante. A veces siempre existen diferentes sectores que tienen objetivos de generar falta o de información completa o tratar de que la información se conozca de una manera diferente. En ese sentido, nosotros tenemos que basarnos en cuáles son los criterios que utilizan las diferentes organizaciones, en este caso la OMS, para poder establecer estos análisis y estas notificaciones. El primero de ellos es que, en base a esto, la organización los CDC establecen que los criterios para que los países de destino sean considerados seguros tienen que ser principalmente que hay una tasa de incidencia, o sea, nuevos casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los últimos 228 días, una cantidad de casos en los últimos 28 días. Entonces, eso nos da a nosotros cuál es el criterio que utiliza en este caso el CDC para poder mencionar esta cantidad. Sí. Y ese número son 100 casos por 200.000 habitantes, que es lo que ellos utilizan específicamente en los últimos 28 días. Y partiendo de eso, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta, en el caso de nivel 3, de nivel 4, que es muy alto, son 100, sí. Eso tenemos que tener nosotros muy claro para que tengamos en cuenta que no hay que utilizar mal la información. Y a nivel de toda América, solo hay un tan solo país que cumple con esa cantidad menor a 100 casos en los últimos 28 días. Y se los voy a mostrar. Este es uno de los mapas en el cual ustedes pueden ver cómo de todos los países que estamos en América, solo hay un tan solo país que no está en rojo. Eso quiere decir que todos los países tienen más de 100 casos por 200.000 habitantes en los últimos 28 días. Claro. Entonces, nosotros de esta manera nos estamos dando cuenta que no podemos permitir que la información que se utiliza a nivel internacional se plantee de una manera diferente, sino que debe plantearse tal cual. Las organizaciones internacionales han reconocido a El Salvador como uno de los países que mejor ha manejado la pandemia a nivel mundial. Eso no lo dice El Salvador, lo dicen las diferentes organizaciones internacionales. También debemos conocer que hay una alta aprobación por la población y por todos los diferentes sectores a nivel incluso internacional sobre el manejo de El Salvador ante esta enfermedad. Y debemos utilizar siempre mucha claridad. Ahora, hemos encontrado a veces información en la cual hasta se asevera que El Salvador no reporta a nivel internacional, lo cual es falso.
¿verdad? Existe un Centro Nacional de Enlace, un centro en el cual se dan toda esa información y recopilación de datos, tanto de lo que sucede a nivel nacional como de lo que sucede a nivel internacional, y eso consecuentemente se está enviando a través de información a las diferentes organizaciones, específicamente la Organización Mundial de la Salud. También debemos mencionar que semanalmente se está generando un informe a través del Laboratorio Nacional de Referencia, el cual es enviado hacia la Organización Mundial de la Salud para ir dando esa información en la cual nosotros como país estamos ante la situación de la pandemia. Esta se podría considerar, digamos, advertencias consideradas, digamos, rutinarias, doctor. Esta advertencia que hace, por ejemplo, el CDC. Sí, son parte de los criterios que utiliza, en este caso el CDC, para poder plantearlo. Y precisamente en los casos, como les repito, para hacer un nivel 4 o un nivel muy alto de contagio. ¿Y esto a qué se debe? Debemos entender una cosa. ¿Qué es un nivel muy alto de contagio? Un nivel muy alto de contagio es la expresión de que los países están en este momento en circulación activa. Y la mayoría de países están en circulación activa de esta enfermedad. Como podemos ver en la gráfica que les mostré, solo hay un tan solo país, que es Uruguay, el que no está en esa lista, porque precisamente tiene menos de 100 casos. Él está en los casos de 50 a 100, que es nivel 3. Nivel 2 o nivel moderado son de 5 a 50. Y así progresivamente. En ese sentido, de toda América, solo Uruguay tiene esa menor cantidad. ¿Y por qué es esto? Porque definitivamente se está contabilizando solo en los últimos 28 días. Y esa es la dificultad, no es el conglomerado. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos comprender, no creo que de nadie es desconocido que en toda América existe circulación activa del coronavirus, claro, y El Salvador no es la excepción. En ningún momento se ha hablado que El Salvador está libre de coronavirus, sino que estamos con un manejo adecuado de la pandemia, con resultados favorables de la pandemia, y precisamente la población lo puede ver. Ahora, nuestra cantidad de casos confirmados ya está de alguna manera establecida y se informa rutinariamente. Cabe recalcar, y esto es muy importante, el día de ayer hemos observado 203 casos confirmados, que nos salimos un poquito de la tendencia que veníamos observando. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hay un incremento leve, un incremento en el cual nosotros estamos fuera del promedio que veníamos observando. Por supuesto, el sistema de salud tiene todo el respaldo para poder dar esta atención. ¿Ya? No podemos afirmar que esta tendencia continúe con un día, pero sí le llamamos a la población salvadoreña, debemos seguir insistentes en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, porque es la única manera que nosotros logremos frenar la cantidad de casos confirmados por día y, por supuesto, las complicaciones que son derivadas de los casos de COVID. Bueno, y que de hecho Estados Unidos estábamos reportando hoy. Los periodistas que trabajan con nosotros nos decían, Estados Unidos está diciendo tenemos 14 millones de contagiados ya. Y en esta última semana se ha hablado de que se han roto récords en cuanto a casos detectados en territorio estadounidense. Eso también pues, es un indicador importante, porque estamos hablando de Estados Unidos, que sigue siendo el país más golpeado por la pandemia. Entonces, estos datos creo yo que igual puede ser, digamos, El Salvador advierte a sus ciudadanos respecto a viajar a Estados Unidos, los cuidados que deben de tener, considerando, digamos, la alta circulación que hay del virus en territorio estadounidense. Eso es lo más importante, y qué acertada este comentario en este momento, porque precisamente estamos en un punto en el cual se acercan las festividades de fin de año y que sabemos que la mayoría de la población de salvadoreños en el exterior pues está radicada en Estados Unidos. En ese sentido, nosotros tenemos que tener la prudencia de que, si bien es cierto, es una alegría poder recibir a un familiar que por años no lo hemos visto, o quizás claro, por un par de meses, pero recibirlo, disfrutar, y que esta Navidad se goce un momento de alegría en familia, esto que no nos opaque todo nuestro 2021 con una complicación por la enfermedad o con una muerte a causa de esta enfermedad por ese incumplimiento en los protocolos. Yo sé que es muy importante para la población reencontrarse con su familia que tiene meses o años incluso de no verlos, pero sabemos que en este momento, en este año en particular, ha sido un año totalmente diferente, y un año totalmente diferente para todos los países a nivel mundial, y debemos guardar esa pues característica del año de ser especial, y tratar de retrasar o tratar de alguna manera de no faltar el cumplimiento de los protocolos, para que por un momento de alegría que nos pueda dar las festividades, que sabemos que es tradicional y que sabemos que se ha hecho por años, pues no nos vaya a opacar el 2021 con una muerte en nuestra familia por COVID.
Doctor, pero ¿qué tan frágil es el terreno en el que estamos nosotros en este momento? Porque vemos mayor cantidad de gente, digamos, en las calles, vemos un tráfico que se vuelve en momentos, digamos, colapsado en algunos puntos de las ciudades. Vemos los centros comerciales llenos y esto pues hace, digamos, temer una situación de mayor cantidad de contagios, porque como decíamos, hemos venido hablando, doctor, en diversos momentos que usted nos ha visitado, digamos, cómo a veces hemos ido relajando las situaciones digamos, de las medidas que ustedes han estado haciendo énfasis que se tienen que tener todos los días. Sí, esa parte nosotros debemos comprender siempre la recomendación por parte del Ministerio de Salud y las recomendaciones que dan las organizaciones internacionales en la batalla contra esta enfermedad van a ser limitar esa aglomeración, limitar esa exposición que la población puede tener y específicamente en entornos en los cuales se facilite la transmisión a través de aerosoles y eso es muy importante. Entonces, todos estos centros comerciales, todos estos diferentes lugares en los cuales la población está asistiendo y por supuesto en los cuales hay aglomeraciones, aumentan el riesgo y eso debemos conocerlo. Ahora, es bien importante también que ciertas características también se vayan analizando. Primero que nada, nosotros debemos de tener la confianza como salvadoreños que tenemos un sistema de salud ante esta enfermedad mucho más robusto, un sistema de salud que puede dar la garantía a la población salvadoreña de que ante cualquier efecto o cualquier sintomatología respiratoria tenemos un lugar a donde acudir y un lugar que si se acude oportunamente puede limitar el crecimiento de esta enfermedad. Ahora, otra parte importante es, sabemos que las diferentes áreas en las cuales hay mayor susceptibilidad son las zonas donde se ha presentado menor cantidad de casos y eso lo estamos observando en las áreas periféricas. No quiere decir que no puedan suceder contagios en las áreas donde ha habido mayor afectación por esta enfermedad. Claro que pueden existir. Estamos a nivel de circulación, a nivel en el territorio que hay una circulación activa del virus y cualquier salvadoreño puede verse afectado si no se cumplen los protocolos de bioseguridad. Por eso nosotros constantemente le llamamos a la población salvadoreña que a pesar de las características de esta época del año, que es una parte importante en la cual queremos tal vez pasar un momento en familia, disfrutar, asistir a lugares, lo hagamos con responsabilidad. Es que, doctor, hay mucha gente que dice, es que hemos tenido un año muy estresante y queremos pues relajarnos un poco, queremos ver a la familia, reunirnos, pero el peligro no ha desaparecido y ese es un punto que no debemos olvidar, ¿no? Es correcto, el peligro no ha desaparecido, el virus sigue latente, el virus está circulando en nuestro país y es como una situación en la cual los salvadoreños pudieran llegarse a ver afectados por cuestiones del destino o por cuestiones de una mala decisión en el cual quizás el hecho de no ponernos la mascarilla, quizás el hecho de no lavarnos las manos, quizás el hecho de asistir a una reunión y probablemente nosotros en el año no hemos asistido a ninguna y ese preciso momento en el cual asistimos a una reunión y nos quitamos la mascarilla puede ser el inicio, puede ser la pauta de que nosotros tengamos sufrimiento en nuestra familia a causa de una complicación o incluso una muerte por COVID. Por eso le pedimos a la población salvadoreña, no bajemos la guardia, no relajemos las medidas, veamos los espejos que hay a nivel internacional, veamos las características que han sufrido otros países en los cuales pues llegaron a una cantidad de casos bastante mínima y ahora están observando nuevamente un incremento y sobre todo nuevamente sufrimiento a causa de esta enfermedad. Doctor, me gustaría que me hiciera su evaluación también respecto a la falsa sensación de seguridad que pueden dar algunas situaciones. Por ejemplo, si vamos a negocios como restaurantes, de pronto sí se nos toma la temperatura, ¿no? Y se nos dice, nos ponen el alcohol gel, pero de pronto dentro las mesas no están tan separadas y para comer obviamente se tiene que quitar la mascarilla. Y mucha gente, digamos, si digamos esto es un restaurante, pero si hablamos de lugares como bares, por ejemplo, o lugares donde se consume alcohol, de pronto, digamos, a medida se va entrando pues al calor del alcohol, las medidas se van relajando mucho más. Entonces, y yo pienso de que da una falsa sensación de seguridad el hecho que le tomaron la temperatura cuando entró o que le pusieron el alcohol en las manos, pero dentro ya la mayoría de gente no tiene las mascarillas puestas. Es correcto, y por eso la principal recomendación es que evitemos los sitios donde puede existir contagios o los sitios donde hay muchas aglomeraciones. Precisamente las diferentes intervenciones que el Ministerio de Salud establece no son exclusivas
ni son excluyentes, sino que todas forman parte de toda una estrategia para disminuir la posibilidad de los salvadoreños de verse afectados o de adquirir la enfermedad en esta transmisión activa que hay en el territorio. Claro. Y parte de esos criterios son la toma de signos vitales, la toma de temperatura y la aplicación del alcohol gel, que son parte importante, pero que no excluyen la posibilidad que un salvadoreño pueda ingresar y que se encuentre de esta manera asintomática, que sabemos que representa cerca del 80% de la población que pudiera estar asintomática o con síntomas leves. Y en ese sentido debemos comprender que puede un salvadoreño ingresar y en ese momento estar en el curso de la evolución de esta enfermedad, y al estar dentro de un restaurante, nosotros tal vez en nuestro grupo familiar, pero con una cercanía, y por supuesto la mayoría o una buena parte de los restaurantes pues son áreas cerradas, áreas en las cuales hay ventilación o climatización, aire acondicionado. En ese sentido hay una circulación dentro de ese lugar y precisamente podría incrementarse o podríamos estar expuestos en el momento en que nosotros nos retiramos la mascarilla. Ahora, comprendamos cuál es la opción y siempre cuál es la función, y siempre lo hemos mencionado, de utilizar la mascarilla. Si bien es cierto, la mascarilla nos da una protección, la más importante de las intervenciones que tiene la mascarilla es restringir la salida de secreciones de los salvadoreños que pudieran llegar a tener la enfermedad. Y de una segunda función es proteger a otros salvadoreños de poder, de que el virus pudiera ingresar a su sistema respiratorio. Ahora, debemos tener presente también que a la hora de llegar a un restaurante, nosotros lo primero que hacemos, pues por obvias razones, es retirarnos la mascarilla. Y estamos en lugares en donde hay aire acondicionado, donde son áreas cerradas, donde hay circulación, y cualquier salvadoreño que pudiera estar asintomático y que no, por supuesto, no fue identificado con algún síntoma por la temperatura o esto, pudiera llegar a incrementar el riesgo. Entonces, la mejor acción que nosotros como salvadoreños podemos hacer es cumplir la recomendación más importante, ¿verdad? Si no es necesario, no nos expongamos. Si no es necesario, no acudamos a lugares de aglomeraciones y siempre cumplamos el protocolo de bioseguridad. Redoblemos el esfuerzo en estas épocas del año, que es donde la cultura, la tradición, el calor de la familia puede incrementar nuestro riesgo por acciones que consideramos en esta época del año acciones muy familiares, acciones muy positivas, pero que ha sido lo tradicional fuera de este año en el que nos encontramos en una pandemia. Doctor, es que uno de los puntos quizás que es grave a la hora de la prevención es el hecho de que mucha gente espera que quizás la otra persona estornude. Entonces, cuando uno estornuda en algún lugar público, todo el mundo se le queda viendo, porque puede pensar que está, digamos, contagiado de la enfermedad. O también que la temperatura, el termómetro va a dar una sensación de que está, digamos, con una fuerte fiebre. Entonces, y que esto lo van a detectar y le van a decir que se retire o le van a impedir el paso. Pero en el caso de los asintomáticos, o sea, todos estos síntomas no están presentes, por eso se llaman, obviamente imagino que ustedes como médicos les dicen asintomáticos, porque no presenta, digamos, algo que pueda llevarnos a deducir que esa persona puede estar enferma, ¿no? Es correcto, esa aclaración es muy buena y muy importante. El hecho de que estamos ante una población, 80% de la población, decimos, y lo hemos venido comentando por tiempo, es 80% de pacientes pueden llegar a ser asintomáticos o con síntomas leves. Cuando nosotros escuchamos a una persona estornudar, esto puede obedecer a múltiples causas que no necesariamente, incluso quiero aclarar, no necesariamente se deban a un proceso respiratorio como tal, sino que puede deberse a una reacción alérgica, a un momento en específico en el cual nuestro sistema respiratorio pues tiene bastantes mecanismos de defensa, y uno de los mecanismos de defensa ante posibles reacciones que pueden ser tanto un problema infeccioso como un problema alérgico, pues reaccionan, y una de sus funciones es estornudar. Pero esto no quiere decir que un buen porcentaje de la población, hablamos de un 80%, no tenga síntomas y estar cursando la evolución de la enfermedad. Esto quiere decir que podría ingresar un salvadoreño que no tiene temperatura, que no tiene rinorea, que no tiene ninguna molestia, dolor de cabeza, fiebre, proceso respiratorio, secreciones, todo lo que consideramos una gripe, totalmente un paciente asintomático sin ninguna muestra de enfermedad, y pudiera ingresar y tener en su organismo el desarrollo de la enfermedad de coronavirus. Por eso es importante que comprendamos que asistir a lugares donde hay aglomeraciones, a lugares donde se facilita esa circulación
de aire y precisamente que no hay mecanismos de seguridad, esto puede predisponer o incrementar el riesgo de adquirir la enfermedad. En bares, en discotecas, precisamente como lo comentamos, incrementa el riesgo precisamente porque nos quitamos la mascarilla, porque comenzamos en el calor de esa alegría de estar departiendo, a veces con alcohol, a veces sin alcohol, a veces con bastantes maneras en las cuales se puede divertir la población salvadoreña. Esto incrementa el riesgo en el cual se pueden realizar incluso acciones que facilitan la transmisión, como por ejemplo comenzar a cantar, comenzar a hablar mucho más fuerte, sin utilizar la mascarilla. Eso lo que está haciendo es incrementando la posibilidad de circulación cuando nos encontramos con un paciente asintomático, cuando nos encontramos con un paciente que está desarrollando la enfermedad. Y por supuesto puede ingresar a estas instalaciones un salvadoreño que inconscientemente, porque no es que se realice bajo conocimiento, sino que inconscientemente, al ser asintomático, pudiera llegar a poner en riesgo la vida de los otros salvadoreños. Por eso siempre mencionamos, es responsabilidad de todos el cuidarnos ante esta pandemia y es responsabilidad de todos certificar, garantizar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Y parte de los protocolos de bioseguridad no debemos sacarlo del entorno, no solo es el lavado de manos, utilizar la mascarilla y que nos tomen la temperatura, es también evitar esos sitios de aglomeraciones, ¿verdad? Evitar esas exposiciones que nos puedan incrementar el riesgo, porque debemos tener muy presente y en la conciencia que no solo lo hacemos por nuestra salud, sino que lo estamos haciendo por la salud de las personas que están en nuestro núcleo familiar, nuestra madre, nuestra padre, nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros abuelos, que sabemos son grupos en los cuales existe mayor riesgo ante una complicación o una letalidad a causa del COVID. Doctor, hay una pregunta respecto a situaciones que hemos visto, digamos, en los últimos días y que también generan a veces hasta muchas críticas. El hecho de que vemos, por ejemplo, gente que anda con recién nacidos y los llevan a los lugares donde ellos andan, ¿no? Pueden ser estos establecimientos de comida, establecimientos comerciales. Y a los bebés es imposible ponerles unas mascarillas, ¿no? Porque el bebé no se lo va a dejar. Pero la pregunta es, ¿qué riesgo corre, digamos, un bebé cuando lo llevan a uno de estos lugares y que su papá, su mamá y las personas que andan con él, pues obviamente sí andan mascarilla, pero él no? Sí, recientemente hemos visto cómo diferentes organizaciones, en este caso la Organización Mundial de la Salud, recomienda que en niños menores de 5 años no se utilice la mascarilla. Y esto es una acción que no ha venido a ser nueva en El Salvador. El Salvador siempre ha tenido claro que por bastantes factores en los niños es mucho más difícil utilizar las medidas de protección. Y nos referimos precisamente por las características, porque no se dejan la mascarilla, porque no es conveniente, ¿verdad? En ese momento, por la dificultad respiratoria, precisamente. Pero también hemos observado una cosa, hemos observado o identificado ciertas características epidemiológicas. No quiere decir que no haya que prevenir. Pero hemos observado cómo en el 90% de las letalidades que hemos observado en nuestro país, que es congruente con los datos internacionales, han sucedido en pacientes que son considerados de riesgo. Y precisamente el principal de los criterios es pacientes arriba de 50 años o pacientes que tienen comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En ese sentido, si bien es cierto, los niños no están en ese grupo poblacional en el cual se han observado la mayoría de letalidades, siempre es bueno prevenir y siempre es bueno, por supuesto, proteger a los miembros de nuestra familia. Por eso recomendamos que en este momento preciso, en este año en el cual pues, nos ha tocado a todos los países experimentar una enfermedad que pues sucede cada 100 años o han sucedido 4 de alguna manera con esta a nivel mundial, no hay que probar los límites que pueda llegar a tener la enfermedad y por supuesto lo mejor es evitar poner a nuestra familia en riesgo y por supuesto de esta manera nosotros vamos a garantizar que no haya luto o de alguna manera una experiencia negativa en el año 2020. Doctor, ¿cada cuánto se está actualizando la página donde se llevan las estadísticas de casos ya confirmados de COVID-19? Es una pregunta muy importante. Se ha venido realizando día con día. Nosotros estamos actualizando diferentes acciones que se toman en el marco de la pandemia y esto no solo se hace a través de la página oficial, sino que se viene realizando a través de la notificación por el Centro Nacional de Enlaces, de la notificación por el Laboratorio Nacional de Referencia. Se ha observado de alguna manera y me llama la atención y me da alegría que haya observaciones de este tipo, de que no se cargan siempre los datos de
de los casos confirmados por día. Y eso es muy interesante porque nos da a nosotros esa satisfacción de ver cómo la población salvadoreña está siempre pendiente de ver cómo va la evolución para poderlo integrar con todas las medidas que están cumpliendo de los protocolos de bioseguridad. Siempre va a haber un sector que está en contra de todas las acciones relacionadas en el manejo de la pandemia, pero qué alegría que ese grupo o ese sector es bien pequeño, porque si estuviéramos en las disposiciones y en las recomendaciones de este sector, probablemente la situación de El Salvador no sería la que se está experimentando y sería bastante apegada a lo que otros países, como los países europeos, pues llegaron a tener en su momento. El decidir oportunamente, el decidir acertadamente, el tener como prioridad la salud, hoy nos posiciona a nivel internacional, a nivel de América Latina, como uno de los principales países en el manejo de la pandemia. Debemos comprender que el tamizaje que se realiza es un tamizaje comunitario, es un tamizaje centinela, es un tamizaje en el cual se deben de consolidar todas las estrategias y se deben de completar todos los estudios para poder brindarle a la población con certeza lo que está sucediendo. Y también debemos comprender que no solo hemos estado experimentando una emergencia en este mes de noviembre, en este mes que ha estado bastante golpeado en nuestro territorio, en el área centroamericana. Hemos también tenido pues las emergencias por lluvias que ha generado tantas dificultades y que, por cierto, todo esto continúa. El hecho de que haya habido un evento en el cual se incrementaran las lluvias, hubieran huracanes, no quiere decir que al terminar esto ya no pasó nada en el territorio. Obviamente siguen las intervenciones, los trabajos en diferentes áreas en los cuales se está recuperando las diferentes pues lugares que se vieron, los diferentes lugares que se vieron afectados. En ese sentido debemos comprender. Sigue el trabajo, se sigue actualizando la información, ustedes pueden confirmarlo en el caso de la actualización de los fallecidos, que constantemente se está día con día actualizando, y nuestra información debe ser no vista como una manera de la cual yo voy a decidir el cumplimiento de los protocolos, sino que debe ser un análisis para ver cómo El Salvador va evolucionando, pero que no me excluye de porque un día obtengamos 70 casos, de que no voy a cumplir los protocolos porque ya el país está libre de coronavirus. Ningún país está libre de coronavirus. Al momento, ningún país está libre de coronavirus. Hay una circulación activa y, por supuesto, existen riesgos. Ahora, que los riesgos y que las afectaciones por la enfermedad puedan disminuir o puedan aumentar, eso depende del cumplimiento de los protocolos, eso depende de las estrategias que los diferentes países han implementado y, por supuesto, de la visión en la cual la salud es una parte primordial. Por eso insistimos, el momento en el que la integración de todas las estrategias se dé, nos va a dar a nosotros esa recta final en el manejo de la pandemia, y es por eso que insistimos mucho en el que la felicidad que nos da como país tener con prontitud, al igual que potencias mundiales, la vacuna, nos llega en el momento preciso y se integra a todas las estrategias, porque si los salvadoreños han hecho su esfuerzo, si los salvadoreños se han comprometido con el cumplimiento para que hoy en día tengamos una cantidad limitada de casos, eso nos da a nosotros la satisfacción de poderle anunciar a la población salvadoreña, nosotros hemos hecho nuestra parte para que las estrategias se integren en el momento y nosotros podamos decirle excelente o podamos decirle felicidades a los salvadoreños. Hicimos el esfuerzo, llegamos al momento justo, inmunizamos a la población con la vacuna y toda la estrategia tuvo un resultado favorable, un resultado muy positivo y, por supuesto, de los mejores a nivel mundial para garantizarle la salud al pueblo salvadoreño. Doctor, en las últimas horas ha habido declaraciones de infectólogos que dicen si se continúan relajando las medidas, El Salvador podría tener una segunda ola de casos para finales de diciembre. Es muy acertada este comentario. Si nosotros relajamos las medidas, nosotros podemos tener un incremento en la cantidad de casos. Ahora, esto no quiere decir que precisamente va a suceder en diciembre o precisamente va a suceder en enero. Y así me gustaría que los diferentes especialistas tomaran la información, se tomara con criterio, se tomara con la realidad y sobre todo no de manera tendenciosa, en lo cual tratamos de hacer ver ciertas situaciones a la población salvadoreña, en efecto. Y eso no lo dice el infectólogo, hemos venido diciendo nosotros desde que iniciaron estas afectaciones, pues desde que vino esta enfermedad. Cumplamos las medidas, utilicemos las mascarillas. ¿Quiénes fueron los primeros? Y esa pregunta es bien interesante. ¿Quiénes fueron los primeros que recomendaron utilizar la mascarilla? Incluso nos criticaron porque estuvimos en mascarilla en uno de los puntos más importantes ante ese momento en el cual no existía ningún caso en el territorio.
Y por supuesto, sobre todo que de los países que había circulación activa, la manera más importante para poder hacer esa llegada en nuestro país era una vía aérea. Entonces, nosotros cumplimos con la responsabilidad de informar y de informar de manera oportuna en ese momento. Y yo oí muchos comentarios, incluso de algunos especialistas, en el cual decían que esto era un show o en el cual decían que esto era una gripe, en la cual de alguna manera no podía afectar a la población. Yo le pregunto a estos especialistas o a estas personas que en su momento emitieron una opinión, ¿es un show? ¿La pandemia de COVID es una gripe? ¿O es una enfermedad que ha cobrado la vida de millones de vidas a nivel mundial? Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos más de la conversación que tenemos hoy aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM con el doctor Francisco Alaví, ministro de Salud, volvemos enseguida. Mañana de viernes, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, tenemos como invitado al doctor Francisco Alaví, ministro de Salud. Estamos hablando un poco sobre la evolución de la pandemia de COVID-19 en El Salvador. Recordemos que el primer caso se registró allá por marzo, estamos a diciembre y ha habido, digamos, momentos muy difíciles en cuanto a esta enfermedad. Hemos visto cómo muchos salvadoreños han muerto víctimas de este virus que vino a cambiar la vida a nivel global. Doctor, hay una pregunta, digamos, sobre situaciones que están ocurriendo en el mundo. El gobierno de California, por ejemplo, el gobernador de California, Gavin Newsom, decía ayer que se restringía, digamos, los restaurantes que tienen que dar solo servicio para llevar, ya no van a atender en mesa otra vez. Se cerraba barbería, se cerraba gimnasio, se cerraba todos los negocios donde se considera puede haber algún tipo de exposición al virus. Recordemos que Estados Unidos amanece hoy con 14 millones de contagiados. El estado de California, incluso estaban diciendo, existe un riesgo de colapso del sistema hospitalario ante la cantidad de casos. Y uno a veces se pregunta, ¿no? Como decía usted, hay que verse en el espejo de lo que está pasando digamos, en Estados Unidos y en este caso en California, que es, digamos, un estado tan grande, que es incluso más grande que Irak. Si medimos California e Irak, California es mucho más grande. Entonces uno se pregunta, digamos, ¿qué tan lejos puede estar El Salvador de algo como eso y que se tenga que restringir otra vez, digamos, la movilidad de los ciudadanos para evitar que el virus se movilice también? Sí, primero que nada, nos solidarizamos con el pueblo norteamericano y precisamente porque existe bastantes población salvadoreña en Norteamérica, y amanecer con este dato es una situación en la cual lamentamos y sobre todo estamos conscientes de que este tipo de acciones o este tipo de situaciones pueden ocurrir en cualquier parte del mundo y precisamente también pudiera ser el caso de El Salvador. Ahora, es muy importante que la población tenga presente que las estrategias y las acciones que el gobierno siempre realizó y por supuesto que se tuvo esa visión por parte del presidente Nayib Bukele de tener la salud como prioridad y no solo, ojo, de tener la salud como prioridad, sino de comprometerse en el manejo 24/7 de la pandemia. El hecho de contar siempre con esa disposición, esa presencia y ese apoyo nos ha permitido que los profesionales de la salud podamos dar las recomendaciones y estas recomendaciones se apliquen en el momento justo. Esa ventaja que ha tenido El Salvador le permite tener un sistema de salud robusto, le permite tener un sistema de salud que en este momento, al igual pudiese existir en Estados Unidos esa dificultad de acceso, ¿verdad? El Salvador no es el caso, pues tiene un hospital El Salvador que llegó en el momento adecuado, que nos da el respaldo de tener 2.000 camas para poder manejar a los pacientes con esta enfermedad. Las características del país El Salvador son diferentes a las características de otros países. Tenemos un país, por supuesto, que tiene una extensión territorial menor. Tenemos un país que tiene un sistema de atención, un sistema de salud dividido en áreas en las cuales se dan atención en el primer nivel de atención, en el segundo nivel de atención, en el tercer nivel de atención, y que se ha venido fomentando en base a las características de las enfermedades que suceden en nuestro territorio, lo cual nos permite a nosotros tener bastantes herramientas, tener bastantes acciones, tener bastantes recursos que de alguna manera apoyados con la visión de un presidente que tiene como prioridad la vida y la salud de la población, puede funcionar de muy buena manera y puede llegar a ser hasta un referente a nivel internacional. Y ese es el objetivo. Ese es el objetivo con estar invirtiendo en el sistema de salud, desarrollando el sistema de salud y, por supuesto, ante esta pandemia, dándole un respaldo a la población salvadoreña. Y es por eso que nosotros tenemos que tener presente, si bien es cierto, el no cumplir las medidas, el no cumplir los protocolos, en permitir
a otros sectores influir en la decisión de cuidar nuestra salud, puede llegar en algún momento a incrementar la cantidad de casos, aunque el sistema de salud le pueda garantizar ese respaldo, aunque el sistema de salud sea robusto. También llega un momento en el cual, si la afectación es alta, si la afectación hace que ese 20% de salvadoreños que requieren de alguna manera una atención médica acuden en un mismo momento, cualquier sistema de salud puede saturarse. Y es por eso que siempre le hemos pedido a la población salvadoreña: cumplamos los protocolos, no permitamos que hayan recomendaciones que van en contra de la salud y recomendaciones que van en contra precisamente de facilitar o que van en contra de limitar la transmisión de persona a persona. Y es por eso yo le pido a la población: veamos las características, veamos las imágenes a nivel internacional, países que se vieron muy afectados por la pandemia, que cumplían con todas las medidas de alguna manera, incluso toques de queda. Observamos en España, observamos en Italia, pero que de alguna... Posterior a esto, a la disminución de casos, comenzamos a observar que nuevamente habían asistencia a lugares recreativos, se quitó el uso de la mascarilla o fueron bajando la guardia, y posteriormente estamos observando incremento en la cantidad de casos. La población salvadoreña sigue cumpliendo los protocolos. Es para mí una alegría poder ver a todos los salvadoreños en las diferentes áreas, o a la mayoría de salvadoreños. Claro. Siempre existen excepciones de grupos pequeños, que no utilizan, que están cumpliendo con utilizar su mascarilla, que están cumpliendo con el lavado de manos con agua y con jabón, que se preocupan al momento de ingresar al hogar de dejar sus zapatos afuera, ¿verdad? Que son acciones que tal vez todas tienen diferentes niveles de prioridad, o todas tienen diferentes niveles de prevención ante la transmisión, pero que juntas suman. Y precisamente el ver que los salvadoreños se lavan, dejan sus zapatos, utilizan dispositivos en los cuales haya mecanismos de desinfección, lavan diferentes artículos de uso personal múltiples veces, yo creo que ese es un principio, esa es una acción que los salvadoreños tienen, y que sumándolas todas esas estrategias disminuyen la transmisión y por supuesto generan esa continuidad y esa preocupación por limitar la transmisión de persona a persona. No perdamos eso. Y no perdamos eso en este momento en el cual las festividades, pues de alguna manera, pueden poner a prueba todos nuestros esfuerzos que hemos venido realizando a lo largo del año. Este momento de felicidad, que sea de felicidad y que no sirva de partida para un año 2021 con el dolor de una complicación en nuestra familia por COVID, con el dolor de una letalidad de nuestra familia por COVID, porque siguen sucediendo casos. Nosotros observamos, y nosotros pues al ser personal sanitario, escuchamos casos de salvadoreños que están teniendo un paciente o un familiar ingresado en un hospital, que genera preocupación, claro, a todo nivel. Que la mayoría de veces el sistema de salud le da solución porque los salvadoreños acuden, o los salvadoreños que acuden oportunamente, el sistema de salud, el tratamiento farmacológico, el tratamiento médico, que cabe aclarar, se ha instaurado por parte de los especialistas del Ministerio de Salud y se está cumpliendo a nivel nacional. Eso es importante. Y que esto que se está cumpliendo en nuestro país a nivel nacional es muy bien visto a nivel internacional, porque siempre se implementaron estrategias adecuadas y correctas. Entonces eso le puede dar la solución, pero que genera un estrés porque tenemos a nuestro familiar ingresado. Pero también hay un porcentaje de la población que puede llegar a tener una letalidad. Que estas festividades no se conviertan en el inicio del dolor de un 2021 lleno de situaciones negativas por la pérdida o por la complicación de un familiar. Doctor, desde que comenzó la pandemia, pues comenzó el monitoreo de los casos, y sobre todo se comenzó a hablar de las personas que fallecieron y que digamos, se enfrentaron a la enfermedad y que no lograron salir pues bien librados de la lucha contra este virus. Y primero se dijo, bueno, que solo afectaba a personas de cierta edad. Luego vimos la muerte de gente muy joven, gente, digamos, incluso gente que son atletas y todo este tipo de cosas, y de pronto vimos que también estaban muriendo, pero de pronto, digamos, se ha hecho muchas advertencias respecto a las personas de la tercera edad, que usted decía, y daba una declaración que me llama mucho la atención, cuando decía de que hay personas que a veces sienten los síntomas, lo sufren y pasan días y días y días tratándose, digamos, con medicamentos de venta libre o buscando, digamos, alguna receta que le da a alguien y de pronto se automedica y busca ayuda hasta que ya ve o siente que no puede respirar. Y usted decía algo respecto a la letalidad que esto puede representar o a la complicación que puede traer para la salud de esta persona el buscar ayuda cuando ya han pasado 10, 12 días de un proceso, digamos, febril o de un proceso
que ha ido evolucionando con los días. Muy importante, y lo mencionábamos en una conferencia. Nosotros vamos analizando lo que está sucediendo el día a día ante la enfermedad y se activan las alarmas no por el hecho de que hemos observado letalidades, porque han venido en el tiempo y de alguna manera no quisiéramos que suceda, pero es algo que depende mucho de esta enfermedad, sino que observamos que la estancia intrahospitalaria de estos pacientes que tienen una letalidad era una estancia intrahospitalaria bastante corta, y eso quiere decir que prácticamente el paciente ingresaba, se manejaba 1, 2 o 3 días y posterior a esto pues no podíamos hacer nada como médicos y el paciente perdía la vida, y esto corresponde a una característica bastante importante. La mayoría de estos pacientes que están acudiendo, y precisamente hablábamos mucho de los pacientes de riesgo y decíamos, hay que cuidarnos, más cuando tenemos más de 60 años. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen mayor predisposición por una complicación y por supuesto que esto nos pueda llevar a una muerte a causa de COVID. Y en ese sentido, los pacientes están consultando cuando ya tienen un problema respiratorio bastante marcado. Quiere decir que cuando ya el salvadoreño no puede respirar, asiste a los diferentes lugares donde se da la atención. Hemos puesto a disposición para la población salvadoreña muchos mecanismos para los cuales ustedes pueden consultar. Existe uno de los más importantes y es el call center, en el cual nosotros nos comunicamos de manera gratuita al 132 día con día, que puede ser las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y somos atendidos por un personal capacitado en el cual puede identificar signos y síntomas de alarma o si nos corresponde a una afectación por un proceso respiratorio sugestivo a COVID, y en el cual se toman las intervenciones correspondientes, que van desde dar recomendaciones por esa llamada telefónica hasta desplazar un equipo médico hacia el hogar para poder hacer una evaluación. Se hace desplazar también un kit de medicamentos con el cual se puede reducir o limitar la característica de esta enfermedad de generar complicaciones, y se da un seguimiento por 14 días a través de una llamada telefónica todos los días, con lo cual nosotros certificamos o nos cercioramos de que de alguna manera pues no exista un incremento de síntomas. Pero ¿qué pasa? También no solo existe esa modalidad, los salvadoreños pueden asistir a cualquier hospital de la Red Nacional de Hospitales, en las cuales se han designado áreas para atender a la población ante enfermedad respiratoria. Pero estamos observando que pasan 10 días, 14 días, y en el momento justo en el cual los salvadoreños ya no pueden respirar, en ese momento se agarra el teléfono y se pide una ambulancia. Eso no debe ser así. Si nosotros iniciamos sintomatología respiratoria, que puede tratarse a raíz no solo de COVID, sino que de cualquier enfermedad respiratoria, debemos asistir a los centros, debemos consultar el sistema de emergencias médicas para que de esta manera obtengamos oportunamente la atención. Y quiero ponerle a la población salvadoreña un ejemplo. Comentaba hace aproximadamente 2 días con un colega intensivista, en el cual él me comentaba, tengo un paciente que ha tenido 40 días de ingreso en unidad de cuidados intensivos por ventilación mecánica asistida, o sea, con un tubo que le daba el soporte ventilatorio, y lleva ahorita 20 días más ya extubado o sin ese recuperándose, con lo cual 60 días y ha salido adelante ante la pandemia. Entonces, importantísimo acudir oportunamente, importantísimo si somos un grupo de riesgo, personas arriba de 60 años, personas que tienen enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no nos descuidemos, asistemos oportunamente. Doctor, es que hay aspectos, digamos, que son importantes, que la comunidad médica creo que se los tiene que aclarar a la ciudadanía, porque yo escuchaba a alguien que decía, mire, mi abuelito está, quedamos con síntomas gripales, entonces, uno le pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no llama y pide que le hagan una evaluación? Es que se lo van a llevar al hospital. Sí, es una situación de alguna manera que es el reflejo de un sistema de salud paupérrimo, es el reflejo de un sistema de salud que por años ha tenido deficiencias y en la cual la población salvadoreña perdió la confianza. Y eso es bien importante. Nosotros estamos cambiando esa realidad. Estamos cambiándole la percepción a la población, pero no se la estamos cambiando con palabras, se la estamos cambiando con hechos, con sistemas de salud desarrollados, con nuevas áreas, con atención, equipo, insumos, medicamentos, con una serie de actividades que le van a dar nuevamente la confianza a la población. Y hoy lo estamos notando, hay cambios. Antes escuchaba yo, pues en el gremio, al formar parte, escuchamos cómo en ocasiones habían ciertas situaciones que habían sucedido en el ámbito médico en el cual la población decía, no vayas a esa institución, no vayas al hospital público, te van a cortar el otro pie. Esos eran los comentarios.
No estamos diciendo de que estas deficiencias que se acumularon por años ya están solventadas, pero estamos diciendo que ahora la población tiene más confianza, que está cambiando la percepción, que ahora prefiere ir a un hospital El Salvador que ir a cualquier otra institución que da atenciones y servicios de salud. Estamos hablando que el Sistema Nacional de Salud y el Seguro Social dieron el respaldo, dieron la cara ante el inicio de esta enfermedad cuando nadie quiso dar esa atención por el miedo, por las situaciones internacionales que se estaban observando. Entonces, definitivamente, nuestro objetivo es darle la solución a las prioridades constitucionales que garantiza el país, y eso es la vida, la salud, la educación y la seguridad. Ese es el objetivo del presidente, esa siempre ha sido la tarea que nos ha encomendado, y me da alegría poder contar en el equipo del presidente Bukele, porque él tiene una claridad sobre cuáles son las intervenciones más importantes y el orden. Y esto siempre ha sido la vida, la salud, la educación y la seguridad. Y lo estamos observando, no con palabras, sino con hechos. Vean, plan control territorial, estamos viendo todas las intervenciones en el sistema de educación, estamos viendo todas las intervenciones en el sistema de salud. Entonces, estas son hechos, no son palabras. Sabemos que no puede realizarse todo en un periodo, pero hemos hecho lo que nunca se ha hecho en un año. Doctor, ¿cuál es la demanda que tienen en este momento de camas para pacientes de COVID-19? Porque ese es un punto que nos puede, a veces se utiliza como un termómetro para medir, digamos, el impacto que está teniendo el coronavirus en territorio salvadoreño. Antes, pues, cada día revisábamos los casos de los pacientes muy graves, los no tan graves, los asintomáticos, pero, como decíamos, el tiempo ha pasado y ya pues es poca la gente que se pone a revisar todos estos datos todos los días. Y antes estábamos pendientes de cada caso, por lo menos las primeras semanas de allá por marzo, todo el mundo estaba pendiente de cuántos casos iban saliendo. Entonces, pero a medida pasado el tiempo, parece que la gente le ha empezado a restar importancia a esto, y es importante que usted nos diga, digamos, cómo está la demanda de atención hospitalaria. Eso fue muy importante, el hecho de que todos los salvadoreños estuviéramos pendientes de la información. Fue clara evidencia del compromiso de la población ante una enfermedad que estaba generando complicaciones a nivel mundial. Y esto solo se debe a que todo el sistema de salud, todo el gobierno, comandado por el presidente de la República, dio esa prioridad ante la enfermedad. Ahora, no debemos de bajar la guardia, no debemos de perder esa conciencia de que la enfermedad es lo más importante en este año para garantizar no tener una complicación de salud. Ahora, nuestros indicadores de la salud pues son diferentes aspectos. Uno, las consultas a las diferentes áreas hospitalarias, las llamadas al call center, las diferentes camas hospitalarias que están siendo utilizadas, tanto en atención media, unidades de cuidados intermedios, cuidados intensivos, cuidados especiales. Y quiero darle la alegría a la población salvadoreña de que el respaldo que se logró, el respaldo que nos permitió pasar de 30 unidades de cuidados intensivos incompletas a tener más de 1000 camas hospitalarias en la cual se cuenta con cuidados intensivos, cuidados intermedios, cuidados especiales, le da la fortaleza al sistema de salud de poder atender. Y en ese ámbito nosotros hacemos una evaluación día con día de cuál es la situación de ocupación de las camas hospitalarias. Y si bien es cierto, hemos observado una cantidad de casos positivos, que es lo que venimos verificando en las gráficas y de alguna manera que puede llegar a generar consultas en el sistema de salud, estamos viendo que estos pacientes no tienen en la mayoría de casos ingresos. Obviamente llegamos a un punto en el cual teníamos 70 casos y eso es congruente con una disminución de las consultas, porque el 20% de 70 casos que corresponde a los pacientes que presentan síntomas moderados o síntomas graves, pues no es lo mismo que el 20% de 200 casos. En ese sentido, debemos tener presente que si bien es cierto, nosotros acostumbramos a ver casos por día, esto se va sumando y que a los 15 días de iniciado el diagnóstico de ser un COVID positivo, vamos a estar observando complicaciones. Entonces, si bien es cierto, nosotros decimos 200 casos, 150 casos por día y que de alguna manera nosotros decimos estamos ante una cantidad leve, esto se va sumando. Y llega un momento en que hace precisamente la presencia o la evidencia de este 20% que sufre complicaciones y asisten a las unidades que dan atención ante COVID. Y es ahí cuando nosotros, pues ese respaldo del sistema de salud, que tiene mucha más fortaleza para atender enfermedades respiratorias y consecuentemente otras enfermedades, puede garantizarle a la población tener seguridad y tener una atención. Sin embargo, no hemos observado un incremento en la cantidad de casos, en la cantidad de uso de camas hospitalarias, pero esto no quiere decir
que debe de servir como una confianza para no cumplir los protocolos de bioseguridad. Por supuesto, estamos observando casos que llegan a consultar a las diferentes áreas de griparios o los diferentes lados donde se da atención a las enfermedades infectocontagiosas, respiratorias, y esto nos da a nosotros un parámetro, pero de esta consulta que estamos observando, hemos observado también que de alguna manera nos encontramos en una relativa estabilidad de la cantidad de ingresos y por supuesto de la cantidad de ingresos a las unidades de cuidados intensivos, con lo cual nosotros podemos decir a la población salvadoreña, estamos como país en un manejo favorable, en unos datos positivos ante la pandemia, pero sobre todo que no deba de servir esto de una manera que nos confiemos y que comenzamos a incumplir los protocolos, porque nosotros sabemos que estos datos pueden cambiar, y pueden cambiar con una velocidad increíble, porque si nosotros en un mes relajamos las medidas, en un mes como esta época navideña incumplimos el utilizar la mascarilla, incumplimos en asistir a diferentes lugares, incumplimos con asistir, y quiero mencionar, he visto aglomeraciones bastante grandes en el Salvador del mundo, he visto aglomeraciones bastante importantes en la cual, si bien es cierto, es un momento en los cual los salvadoreños pues quieren relajarse de todo el trabajo, de todo el compromiso, de toda la situación que hemos observado a lo largo del año, este tipo de intervención incrementan el riesgo. Este tipo de acciones que puedan dar una felicidad en un fin de semana, una noche, pueden generar un dolor en la familia por meses, incluso por años, ante la pérdida de un familiar. Por eso le llamo a la población salvadoreña de todos los sectores y de todas las áreas que por favor no asistamos a aglomeraciones y que por supuesto no incumplamos el protocolo de bioseguridad. Doctor, otra pregunta que es importante es que en estos días sabemos que muchos negocios, muchas instituciones, muchas empresas hacen las cenas de empresa, ¿no? Las cenas donde se despide el año, donde se hacen los balances, digamos, y se hace una actividad de recreativa para los empleados. Esto es importante recordárselo también, porque ese es un problema que podría incrementar en determinado momento los casos de COVID-19, ¿no? Sí, muy acertada, y de verdad estos comentarios contribuyen mucho a poder explicar lo que es la realidad de la población en esta época del año, y precisamente todos hemos visto cómo al final del año se realizan los diferentes convivios en los cuales por el trabajo de todo el año se trata de disminuir el estrés, pero tengamos presente de que existe un riesgo. Tengamos presente que puede generar una complicación o que puede generar una transmisión de persona a persona. Yo recomiendo a la población salvadoreña que en lo más mínimo tratemos de exponernos, y si existen áreas de trabajo en las cuales nosotros hemos formado nuestro clúster, y eso es importante que la población lo conozca, hay ya un convivio, nuestro clúster familiar, nuestro clúster de trabajo, que de alguna manera son las personas con las que convivimos y con las que ya permanecemos un buen periodo del tiempo, tratemos de hacer las actividades en específicamente esos grupos. Si bien es cierto, hay áreas de trabajo en las cuales pueden existir 200, 300 trabajadores en diferentes ámbitos, hagamos esa festividad tal vez de una manera responsable, tal vez en un convivio en el cual son las diferentes zonas de trabajo que ya generan un clúster, y de esta manera nos prevenimos y limitamos la transmisión de persona a persona. Doctor, me gustaría cerrar esto con el tema de las vacunas. ¿Cómo ven ustedes el debate que se ha generado a partir de que el presidente anunciaba de que El Salvador va a acceder a X cantidad de vacunas en determinado momento? A partir de ahí se genera pues una serie de declaraciones relacionadas siempre con el tema de la vacuna. También llama la atención que estaba, digamos, una publicación de un vocero de OPS diciendo que El Salvador, por ser parte del sistema COVAX, no va a pagar la vacuna en determinado momento, pero esto se puede prestar, digamos, a confusiones que me gustaría que usted nos aclarara, doctor. Sí, debemos comprender que la estrategia de integración de la vacuna es muy importante y que llegue en este momento, y qué alegría el que El Salvador no solo va a contar con prontitud de acceso, al igual que potencias mundiales, a la vacuna, sino que va a contar con tres partes importantes que el presidente mencionaba, y eso es debido a que tiene prioridad en la salud de la población, que la vacuna va a ser universal, que la vacuna va a ser gratuita y que la vacuna va a ser voluntaria. Esa parte es una alegría, el que como país El Salvador y que como sistema de salud le podamos anunciar a la población salvadoreña, porque precisamente nos encontramos en una carrera mundial por el acceso a la vacuna, en la cual todos los países quieren tener esa vacuna para inmunizar a su población y para salvar la vida de la población de cada país.
Y hay países que tienen, por supuesto, una cantidad poblacional mucho más grande y una situación económica mucho mejor y más favorable que la del país. Pero que El Salvador, a pesar de ser un país pequeño, a pesar de tener un sistema de salud que ha tenido deficiencias, pero que se está fortaleciendo, es un país que tuvo claro el que tocar las puertas oportunamente, el que asistir a las diferentes reuniones, el que buscar a las diferentes farmacéuticas que por experiencia tienen la fortaleza en la investigación científica médica, nos permite ahora poder ser de los primeros en obtener la vacuna. Poder ser de los primeros en el cual nosotros como país no solo estamos pidiendo de alguna manera tener el acceso y pues hacer llegar a nuestro país la vacuna, sino que nosotros estamos demostrando a nivel internacional que tenemos una estrategia sólida, no solo para pedir la vacuna, para comprar la vacuna, para tener la vacuna, sino que también para aplicar la vacuna y consecuentemente poderlo realizar en el periodo de tiempo óptimo y de esta manera convertirnos en un modelo que pueden utilizar otros países para aplicar esta medida que es tan efectiva. En ese sentido, no solo se ha tenido en cuenta un 20%, como es el caso de diferentes países que por sus dificultades, por sus decisiones en el momento tardío, puedan llegar a tener un acceso a la vacuna mucho más a posterior, entonces, sino que también nosotros estamos viendo que se va a atender el grupo poblacional que tiene complicaciones a causa del COVID, y eso es universal, siempre y cuando cumplan los criterios de indicación médica de la aplicación de la vacuna. En ese sentido, es alegría poder anunciar, ya se tiene un convenio, ya se tienen 2 millones de dosis para los salvadoreños, ya se tiene la logística y se está todavía terminando de estructurar cuál va a ser el proceso para que de manera oportuna podamos aplicar esta vacuna. El Salvador tiene la ventaja de tener un sistema de vacunación fuerte en la región centroamericana, diría el mejor, y a nivel latinoamericano podría decir que es de los mejores o incluso el mejor. Y eso nos permite a nosotros verlo con un sencillo dato que se lo quiero mencionar. El país solo en junio logró aplicar más de 1 millón de vacunas de influenza, lo cual a ustedes les puede dar ese ejemplo en el cual la capacidad del sistema de salud podría llegar a tener para poder aplicar la vacunación ante el COVID. 1 millón de dosis, más de 1 millón de dosis de influenza en un mes. Entonces, evidentemente tenemos un sistema de salud, tenemos personales y profesionales de la salud comprometidas que nos pueden dar el respaldo de operativizar toda esta estrategia de colocar las vacunas en un momento oportuno, en un momento atinado, y con lo cual se va a cerrar toda la estrategia del manejo de la pandemia con resultados favorables que siempre tuvo como objetivo salvaguardar la vida de la población salvadoreña. Pero cuando se dice que a través del sistema COVAX El Salvador no va a pagar, doctor, ¿qué debemos entender? Es muy importante el hecho de tener toda esta estructura, el hecho de tener un buen manejo de la pandemia nos hace a nosotros prioritarios entre los primeros 10 países en los cuales se le va a dar el acceso, entre los primeros 10 países en los cuales se tienen consideraciones especiales, pero si bien es cierto, tenemos un acceso gratuito a la vacuna, debemos comprender que también existen ciertas acciones o ciertos pagos administrativos que deben de cumplirse en el contexto de traslados y eso. Eso es una parte importante que la población va a conocer. Todavía la estrategia COVAX está en proceso, no se tiene ya concretizado y nosotros vamos a ir informando. En efecto, existe un costo para la vacuna, para el acceso a la vacuna a nivel internacional, y debemos comprender que también existen mecanismos en los cuales deban de hacerse trasladar, deban de hacerse movilizar las diferentes estrategias, en este caso la vacuna, que representan gastos y que de alguna manera nosotros esperamos tener toda esa información para comunicarle a la población salvadoreña. Lo que sí puedo mencionar es que una de las estrategias de adquisición, que es la adquisición nacional, está consolidada. Esa adquisición nacional, pues lo pueden ver en la adquisición ya o en la firma del convenio, el cual, por supuesto, por este momento todavía no hay un pago por esta adquisición o todavía no se ha iniciado. Todo porque las diferentes vacunas están en las diferentes fases de investigación. Recientemente veíamos cómo Pfizer ha obtenido de alguna manera la certificación, pero que por supuesto nos posiciona a nosotros en un nivel mucho más favorable, porque ya estamos en la lista, ya estamos a la expectativa de las diferentes farmacéuticas de ser prioridad absoluta. Y esto es muy importante para la administración de la vacuna y por supuesto para la implementación de nuestro protocolo de vacunación, el cual es muy importante. No solo se trata de decir nosotros como país necesitamos la vacuna,
sino que se trata también como país tener listo, tener el plan, tener estructurado cómo va a ser la administración por varias situaciones, las características de almacenamiento, las características de distribución, el personal que lo va a aplicar, el seguimiento y por supuesto todo lo que conlleva aplicar una vacuna en el marco de una pandemia. Ese es el esfuerzo del trabajo. Ese es el compromiso del personal de salud que ha venido trabajando en los aspectos de la vacuna. No solo el hecho de contar con esto, sino que el hecho de contar con el plan que va a hacer llegar hasta el último rincón del país la vacuna, siempre y cuando se cumpla con los criterios médicos, y eso el presidente lo dijo desde un principio y agradezco que siempre se tome la salud como prioridad. Es un honor poder participar en el equipo del presidente Bukele y eso fue en 3 palabras resumidas: universal, gratuita y voluntaria. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado en este día viernes. Cerramos la semana pues con una conversación sobre un problema que continúa vigente. El virus, como decíamos, continúa circulando entre nosotros y hay que tomar pues en consideración todo lo que se está diciendo respecto a la parte que nos corresponde como ciudadanos hacer para evitar pues más contagios, para evitar que esta enfermedad traiga más luto y más zozobra a las familias. Gracias, doctor, por estar aquí. Un placer y no olvidemos utilizar la mascarilla, lavado de manos con agua y con jabón, evitemos tocarnos la cara, la boca, los ojos, la nariz. Si no es necesario, no se exponga, evitemos estar en aglomeraciones, que las festividades navideñas, ese momento de alegría no genere todo un año de dolor o todo un año de luto a causa de esta enfermedad. Los grupos de riesgo, adultos mayores de 60 años y personas que tienen enfermedades crónicas que predisponen a complicaciones, por favor, guardemos las medidas y redoblemos los esfuerzos en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Con ese dato nosotros cerramos la entrevista de este viernes, agradecemos su sintonía, vamos a la pausa, cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos, sigue con nosotros.